Bueno, vamos a hacer una oración, mis hermanos, porque venimos a que el Señor nos hable. Amén. Porque solo su voz es la que hace cosas poderosas. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, aquí estamos, Señor, porque queremos que tú te muestres a nuestras vidas, Señor. Porque queremos, Padre, que nuestras vidas sigan cambiando. No queremos ser los mismos, Señor. Dice una alabanza, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Necesita más de ti, Padre. Señor, y para eso has dejado tu palabra, Señor. Dice tu palabra que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Señor, a veces andamos buscando por aquí, andamos buscando por allá. Tú has dejado a la iglesia, Señor. Una iglesia, Padre, que es tu amada, Señor. Una iglesia que es un estanque de Betesda, Señor. Donde todo aquel, Señor, que viene con enfermedades internas, Señor, puede recibir sanidad y ser transformado, Padre. Venimos con un corazón dispuesto. Venimos con un corazón manso, Señor, y humilde. Padre, porque tú atiendes al humilde, mas al altivo lo miras de lejos, Padre. Señor, nos sentimos necesitados de ti, Padre. Señor, porque vemos que necesitamos, Señor, que tú te estés formando en nuestras vidas, Señor, para que primeramente nuestros hijos te conozcan, Señor. Hoy disponemos nuestra vida. Hoy disponemos nuestro corazón y todo nuestro ser, Señor. Te venimos, como dice el canto, te venimos a buscar, sabiendo que te encontraremos, porque dice tu palabra, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Dígale, te necesito, Señor. Quiero ser sanado, quiero ser restaurado, quiero ser libre, Padre, libre. Y tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito tu nombre, seas exaltado, Señor, seas enaltecido, seas puesto muy en alto, Señor, que tú lleves gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mis hermanos. Bueno, vamos a hablar el día de hoy, mis hermanos. Se llama el tema restaurando la identidad. ¿Sí? Ahorita me va a entender muy bien a qué se refiere. ¿Sí? Restaurando la identidad, nuestra identidad. Bueno, la restauración, mis hermanos, es parte de la visión de esta iglesia. ¿Sí sabe cuál es la visión de la iglesia? Levante su mano, el que sepa cuál es la visión de la iglesia. Bueno, algunos que otros, ¿verdad? Hermano, usted se la tiene que saber. Porque si le preguntan, ¿a qué vas a la iglesia? Y esa iglesia, ¿cuál es su finalidad? Bueno, la visión de esta iglesia que Dios ha dado, la visión es el punto, mis hermanos, a donde queremos llegar. ¿Sí? La visión de esta iglesia es alcanzar salvación. Amén. Pero también es restaurar. En la restauración entra la renovación de la mente, entra la liberación, la sanidad interior, pero también el Señor nos quiere capacitar y formar para un día enviarnos, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Voltee con el que está a su lado y dígale, tú tienes un propósito. Tú naciste por causa de un propósito. Amén. Aunque usted diga, pues yo nada más vengo para que me saquen del hoyo. De verdad. Hay personas que llegan así, no, a mí sáqueme de la bronca. Y está bien, mis hermanos, es en un inicio Dios dice, está bien, pero yo tengo algo más. Algo más. Por eso dice, venir a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero no se queda ahí. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ese es otro nivel. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Los que llevan el yugo, mis hermanos, el yugo es la enseñanza. Son aquellos que dicen, no, nada más quiero que me saques de la bronca.
Yo quiero servirte, Señor. Ese es el yugo, los que empiezan a tomar la enseñanza y decir, prepárame, Señor, restáurame, capacítame y fórmame porque yo te quiero servir. Amén. Bueno, entonces voy a hablar acerca de restauración. Primero quiero que usted sepa qué es la restauración, que es parte de la visión de la iglesia, ¿sí? ¿Qué es la restauración, mis hermanos? Primeramente es salir de nuestra condición. Salmo 107:20, búsquelo, si no aquí no lo ponen rápidamente, ¿sí? Salir de nuestra condición, ¿sí? Si en este momento usted llegó lleno de cargas, que usted pueda salir de este lugar con paz, con esperanza, con fe, ¿sí? Que pase el tiempo y usted diga, Señor, ya siento gozo en mi alma. Yo sé que a lo mejor las cosas no han cambiado en su totalidad en mi casa, pero yo tengo gozo, pero yo tengo esperanza, ¿sí? Dice, tú has cambiado mi lamento en alabanza. Eso es que una persona esté saliendo de su condición. Hermano, que no pasen años y quejándonos. No, ¿cómo se ve la restauración? Ya habla con fe. ¿Cómo estás, hermano? No, pues aunque angustiado, pero no derribado. Amén. Y usted dice, como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Eso ya es una mentalidad renovada, mis hermanos. Eso es que alguien está saliendo de su condición. Hermano, a veces el matrimonio es un campo de batalla, que no damos con bola, pasan años y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces venimos al Señor y Él nos empieza a enseñar cómo llevar un matrimonio. Y yo empiezo a llevar el yugo o a obedecer a la palabra y las cosas empiezan a cambiar. Sí va a haber roces porque seguimos en la humanidad, en nuestra humanidad, pero ya nos pedimos perdón al menos. Eso es salir de nuestra condición. Salmo 107:20 dice, envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Librarnos de la ruina es, la palabra nos puede sacar de nuestra condición. Amén. También dice la palabra de Dios en 3 de Juan, versículo 2. Dice, yo quiero, hermano, que tú seas prosperado. Hermano amado, ¿sí? Yo deseo, ¿qué dice? Que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, mis hermanos, nosotros siempre relacionamos la palabra prosperidad con lo económico. ¿Verdad que sí? No, está bien próspero. No, le va muy bien en su trabajo. Pero déjeme decirle que no es el concepto correcto o completo. Una persona puede tener mucho en lo material, pero estar bien empobrecido internamente, lleno de amargura, lleno de falta de perdón, se siente solo, no se siente amado. Estás empobrecido, mi hermano. Dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Por eso Dios dice, yo quiero que tú prosperar significa avanzar. Si yo tengo los mismos problemas de años, mi hermano, ¿y cuántos años tengo en el evangelio? Y eso no ha cambiado, usted no está avanzando. Algo está pasando. O no me están dando la palabra correcta para sanarme y librarme de la ruina, o no estoy obedeciendo a la palabra. O vengo a la iglesia cuando ya no aguanto el problema. No tengo un compromiso con la iglesia. Usted no va a avanzar, mi hermano. Pero ese es el deseo de Dios. Yo quiero que tú avances. Yo quiero que seas libre en tu alma. Yo quiero que tengas paz. Y paz no es la ausencia de problemas, sino que tú digas, Padre, yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero algo tú vas a hacer, Señor. Mi Dios, yo descanso en ti. Tú eres la roca más alta que yo. Yo no estoy solo, Padre. Sí la regué. Por ejemplo, a veces estamos escaseados por una mala administración. Ahí no es problema de Dios, ahí es nuestro problema, que no hemos tenido sabiduría. Pero aún de esos errores podemos aprender. Y de esos errores el Padre nos saca. Dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará. A mí me pasó, mis hermanos.
una mala administración. Y tuve que reconocer ahí, Señor, no fuiste tú, fui yo. Pero te pido perdón y dame sabiduría para no volver a cometer los mismos errores. ¿Sí, mis hermanos? No ser como el perro que vuelve al vómito. ¿Sí? Porque Dios nos saca o Dios nos da para pagar y lo usamos para otra cosa. Oh, mis hermanos, falta de sabiduría. Y a veces venimos y oramos, Señor, provéeme. Pero Dios dice, me estás pidiendo mal, pídeme sabiduría. Pídeme sabiduría, así nos decía un pastor. Venimos y le decimos, Señor, dame, cancélame las deudas. Pero dígale, no, dame sabiduría, Señor. Cuando yo pasé por esa situación, yo le dije, Señor, dame para pagar, porque tú eres un Dios justo. Y este fue un error mío, dame para pagar. ¿Sabe qué? Al siguiente día no crea que aparecieron ahí los 20,000 pesos tirados. No, hermano, yo seguía, le decía, Padre, en ti esperaré. Tú eres el que sacará mi alma del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Hermano, en su momento se empezaron a abrir las puertas. Ya no le cuento porque es un testimonio, pero yo aprendí de mis errores y le digo, Señor, no quiero volver a cometerlos. Porque esa no es prosperidad, hermano, es esclavitud. Pero Dios quiere darnos sabiduría en todas las cosas, quiere que avancemos. Amén. Entonces nunca relacione prosperidad con lo económico. La palabra le llama a lo económico añadiduras. Y nos dice, estas te vendrán y te alcanzarán, dice Deuteronomio 28. Es que créame, hermano, traemos una mentalidad del mundo tan arraigada. Yo valgo porque tengo. Y veo a los demás por encima del hombro. No, es que tú no has hecho las cosas como yo. Yo estoy bien, tú estás mal. Es bien tremenda esa mentalidad. Y por eso Dios nos trae aquí a su casa, amén. Mis hermanos, esto para Dios es bien fácil. Y dice Dios, tú nada más obedece, sujétate a mi palabra, guarda mis mandamientos y estas cosas te vendrán y te alcanzarán. Porque andamos atrás de eso. Claro, trabaje, esfuércese, que ese tiempo extra. Pero la obediencia a Dios, hermano, eso va a venir por añadidura y que viene porque viene. Amén. Pero esa no es prosperidad. La prosperidad es que mi matrimonio esté mejor. Que el varón esté tomando su lugar, esté siendo un varón temeroso de Dios. Que el varón respete a su esposa, la trate como a vaso frágil. Que la mujer deje de estar amargada, deje de ser gotera continua. Esa es prosperidad, mis hermanos, ¿a poco no? Que haya paz en la casa, que tú digas, quiero llegar a la casa porque sé que ahí están mis hijos como olivos, dice la palabra, mi esposa llena de fe. No voy a llegar y me va a echar, hicieron esto, hicieron aquello, y mira, y esto, y ¿por qué no ganas más? No, sino que va a decir, aquí está tu caldito, mi amor. Luego te voy a dar un masajito. Esa es prosperidad, mis hermanos, que haya justicia, paz y gozo. Dice la Escritura, el reino de Dios es que haya justicia, paz y gozo. ¿A poco no? Si hay pleitos, celos, contiendas, iras, el Señor no está reinando y usted no está próspero, mi hermano. Aunque pueda tener su billetera llena, discúlpeme, pero usted no está próspero, ni yo tampoco. Entonces el Señor nos quiere sacar de nuestra condición. Eso es restauración. Amén. Ahora, ¿qué más es restauración? Es volver al origen. ¿Cuál es el origen? La imagen de Cristo, mis hermanos. Génesis 1:27, ¿sí? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Cuando hable con algún homosexual, varón y hembra los creó. Y llévelo al arrepentimiento. Amén. Bueno, entonces, hermano, nuestras vidas. Uno puede decir, Señor, ¿cómo es mi conducta? ¿Cómo es mi manera de pensar? A veces no nos parecemos tanto al Señor, ¿verdad? Nos parecemos a nuestro expadre el diablo. El Señor les decía así los fariseos. Les decía, ustedes se parecen a su padre el diablo. O sea, no se parecen al Señor. Esto lo ocasionó el pecado, mis hermanos. Esto lo ocasiona todas las situaciones internas. Entonces el Señor dice, yo te quiero llevar
Quiero que conozcas mi palabra, quiero que vayas a la iglesia porque te quiero restaurar. Quiero que vuelvas a tener la imagen de Cristo, que es los frutos del Espíritu Santo, mi hermano. Amor, gozo, paz. Eso es realmente que alguien está restaurado, porque se está viendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, obediencia, misericordia, amor fraternal. Eso es que alguien está siendo restaurado. Sí, mis hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer. Ahorita no se me frustre. No diga, me falta mucho, porque a todos nos falta, pero diga, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre, quiero salir de mi condición. Y el Salmo 107:20 decía, Él envía su palabra, porque la palabra es medicina, mis hermanos. La palabra es espada, la palabra es martillo, la palabra es aceite. La palabra satisface, llena toda la vida del ser humano. Ayer escuchaba a una hermana que decía que su hermano estaba muy bien económicamente, pero que decía, pero no soy feliz. No soy feliz. Algo me falta, le falta a Cristo. Amén. Bueno, entonces eso es restauración. Salir de nuestra condición y que volvamos a la imagen de Cristo. La restauración es, mis hermanos, cuando Dios empieza a trabajar en una vida. Cuando Dios empieza a corregir mi manera de pensar, mi manera de sentir, y la empieza a alinear a su palabra. Esa es la restauración. Amén. Ahora, mis hermanos, la restauración, nos decía la pastora Ale el domingo pasado, la restauración no es inmediata como la salvación. A veces tenemos ese concepto equivocado. Es que ya soy salvo, pero ¿por qué no hay cambios? ¿Por qué seguimos igual? Bueno, tuvimos el primer comienzo glorioso, el arrepentimiento, la salvación, pero la restauración es un proceso constante en la vida del cristiano, ¿sí? Filipenses 1:6. A mí este versículo, yo me agarro de ahí, mis hermanos, cuando me sale lo feo, de verdad, cuando empiezo a explotar, cuando a veces me da envidia, digo, Señor, tu palabra dice, ahorita cantábamos, tu palabra dice, estando persuadido de esto, que ¿qué? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, la restauración no es igual que la salvación, no es inmediata. La restauración es en etapas, pero sí sabe que la restauración puede ser rápida o puede tardarse muchos años. ¿Sabe de qué depende? No depende de Dios, depende de nosotros. Depende de mi obediencia. A mí me gusta muchísimo, hermano, Juan 5, donde habla del estanque de Betesda. Ya me metí a otro lado. Juan 5 dice que había un estanque, ¿verdad? Ahí en Jerusalén. Entonces dice que era una albercota, ese es un estanque. Dice que ahí llegaban aquellos paralíticos, endemoniados, ciegos, cojos, o sea, los enfermos llegaban ahí porque en ese lugar descendía un ángel de tiempo en tiempo y movía las aguas. Y todos aquellos que se metían a las aguas, el primero dice, era sanado. Pero a mí me resalta que dice que aquellos ciegos, cojos, paralíticos estaban así, mire, esperando el movimiento de las aguas. ¿Qué son las aguas, hermano? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El ángel significa mensajero. Cada vez que alguien se para aquí, empieza a mover las aguas. Y si usted dice, no, pues es que hoy no tengo ganas de ir, a lo mejor, yo les digo, a lo mejor ese era tu día. Ese era el día en que el Señor iba a romper tus cadenas. Pero tú dijiste, no tengo deseos, tengo una fiesta. Yo les digo, bueno, primero váyase a la iglesia y luego dígales, yo te veo después de tales horas.
¿verdad? De verdad hay que ser sabios, mis hermanos. Vivos, dice mi esposo, vivos, vivos. O sea, decir, primero el Señor. Primero el Señor. Pero tenemos que ser aquellos, hermano, que están ahí esperando. Porque a veces no estamos así. Dice que ahí había un hombre paralítico de 38 años cerca del estanque. Hermano, y llega el Señor Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Obviamente, ¿verdad? Pues por eso estaba ahí. Pero nos dicen por ahí, ¿verdad? Que la revelación de esas palabras es, ¿de verdad quieres ser sano? ¿Quieres ser restaurado? Pues no se te nota. No se te nota. O sea, porque, hermano, uno puede decir, estás paralítico, arrástrate. O sea, es todo lo posible por buscar las aguas, mis hermanos. Mire, hemos tenido gente que nos dice, es que yo ya fui con el psicólogo, yo ya fui con el psiquiatra y nos saca el montón de pastillas. Y no hay cambios, hermano. Es cierto, bendecimos a los psicólogos, creemos que el Señor vela por la ciencia, pero la ciencia está limitada. Dice Ezequiel que todas las almas son del Señor. Y yo les doy un ejemplo, el ejemplo del celular, ya no sé si ya lo he dado aquí. Si usted tiene un celular Samsung y se le descompone, ¿a dónde lo va a llevar? Usted lo puede llevar a lo mejor donde arreglan Motorolas y a lo mejor le dicen, pues puede tener esto. Pero no se lo van a arreglar igual que como si usted lo llevara al original, a un lugar donde arreglen celulares Samsung. Así somos los seres humanos. Andamos buscando nuestra restauración aquí y allá, como aquella mujer de flujo de sangre que probó en muchos lugares, mis hermanos. Se gastó todo lo que tenía. Pero ¿quién la pudo sanar? Jesucristo. Pero ¿cuándo la sanó? Cuando tocó el borde de su manto. Hermano, no se quede en su casa. Véngase a la iglesia a tocar el borde. Diga, Señor, aquel Zaqueo, hermano. Yo decía, ¿por qué el Señor atendió a Zaqueo? Zaqueo hizo algo que la multitud no hizo. Hizo todo lo posible por ver a Jesús. Así tenemos que ser, hermano. Eso es ser violento. Dice, el reino de los cielos sufre violencia. Aunque su casa esté pies para arriba, aunque se sienta deprimido, a veces decimos, estoy indispuesto. Y si estamos indispuestos, hermano, no es minimizar un dolor. Las depresiones son tremendas, pero véngase a la iglesia, ore allí en su casa, ore y lea, dígale, Padre, tú eres el único, Señor, que me va a sacar de esta. Y dígale como Jacob, y aquí voy a estar, Señor, hasta que tú me hables. Esa es fe, mi hermano. Yo les digo, tenemos que mostrar fe. Porque Dios no nos tiene lástima. Dios se guía por la fe. ¿Qué es fe? Actuar. Aquí estoy, Señor. Yo siento que no hay manera de salir. Pero tú, Señor, repito, eres el que va a escuchar mi clamor y me va a sacar del lodo, me va a sacar de la cárcel. Amén. Pero necesita mostrar fe. Dios no, es que decimos a veces, Dios entiende y por eso hoy no oré. Dios entiende que estoy triste, Dios lo entiende, pero muestre fe. Clame, dice, clama a mí, yo te responderé. Dígale, te necesito, Señor. Aquí estoy en la iglesia, traigo 10 pesos para el camión, Señor, pero tú abres caminos donde no los hay. Precioso es nuestro Dios, hermano. Pero Dios ve la fe. Amén. La fe no es decir, mis hermanos, denle un aplauso al Señor. La fe no es decir, la fe es hacer. Amén, mi hermano. Siempre recuerde esto, Dios no nos tiene lástima, Él nos tiene misericordia. Pero Él se guía por la fe. La fe se tiene que mostrar. La fe no es decir, no es aventar besos al cielo, es decir, te voy a buscar, te voy a obedecer, voy a ir a la iglesia, me siento fatal, Señor, pero tú vas a hacer algo. Dígale, tú vas a hacer algo, Señor. Tú me vas a hablar y me vas a sacar de esta condición. Amén. Mire,
Entonces, mis hermanos, la restauración es en etapas, ¿sí? Voltee con el que está a su lado y dígale, no te desesperes. No te desesperes, porque la restauración es en etapas. Pero ¿qué nos pide Dios, hermano? Aparte de mostrar fe, aparte de estar en la iglesia donde se mueven las aguas, de orar en nuestra casa, de leer la palabra, ¿qué nos pide Dios? Que tengamos un corazón manso, un corazón humilde y un corazón necesitado. Filipenses 3:13. Hermano, es que es bien triste, de verdad. Vemos tantos casos y yo le digo, hermano, vemos la tempestad y no nos hincamos. Dios está diciendo, ahí está la iglesia, aquí está mi palabra. Y no, como que no la agarramos, no la capeamos. Amén. Dice Filipenses 3:13, dice, hermanos, yo mismo, que dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Esa es humildad, hermano. El decir, todavía no lo alcanzo, Señor. Todavía me falta. Sigue haciendo tu obra en mí, Señor. Soy un barro dispuesto. Amén. Mire, para mostrarle que la restauración es en etapas, Ezequiel 37, del 1 al 10. ¿Sí? Ahí nos habla, hermano, de un valle de huesos secos, donde el Señor lleva al profeta Ezequiel y le dice, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Hermano, ahí ya estaba todo mal. No había salida, o sea, huesos secos. Les digo, yo creo que ya hasta el aire se llevaba el polvo, ya era polvo, ya ni huesos. Y a veces estamos en esa situación, hermano, donde ya no se ve esperanza. Pero el Señor le dice a Ezequiel, profetiza. Profetiza y declara que esos huesos vivirán. Entonces dice que él empieza a hablar palabra de Dios, palabra de Dios. Esa es la verdadera profecía. Y que empieza a decir, ¿verdad? Dice que se empiezan a unir hueso con su hueso. Dice que luego, mis hermanos, fíjese lo que sucede con lo imposible. Empiezan a venir tendones a esos huesos. Luego viene carne y luego sube piel y luego otra vez el espíritu entra en ellos. Aliento de vida. Eso es restauración, hermano. Porque esos huesos secos iban a llegar a ser un gran ejército. ¿Pero fue inmediato? No. Primero se unieron hueso con su hueso. Ahí estoy en la iglesia. Ni entiendo nada, pero ahí estoy. Sí. Pero luego dice, luego viene tendones. Eso nos habla de diferentes etapas, hermano, de restauración, porque Dios tiene un plan para su vida. Y todo lo que usted ha vivido, hermano, por más triste que haya sido, un día eso será su testimonio. Un día eso será su escuela de decir, si Dios me sacó de esta, a ti te puede sacar. Amén. Pero tenemos que buscar, Señor, te necesito, restáurame con un corazón manso. Amén. Pero entonces, mi hermano, qué importante es, porque el Señor le dijo a Ezequiel, un hombre que le conocía, un hombre que tenía una relación con él. Hermano, qué hermoso que haya pastores, que haya un liderazgo que diga, cuando entra una persona y viene destruida, y que pueda decir, ahí hay vida, ahí puede surgir vida. Dios va a levantar algo de ahí. Necesitamos que haya pastores así, que le digan, tú lo sabes, Señor, y tú lo puedes. Hermano, qué hermoso. Ore mucho por sus pastores y dígale, a veces me dice una hermana, no se canse conmigo, hermana. Sí, porque le repito las cosas una y otra vez y me dice, téngame paciencia, sí voy a... Le digo, sí, hermana, no pasa nada. Está aprendiendo, tenemos que ser muy pacientes con la gente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la iglesia es un hospital. No solo es un hospital, es el reino de Dios. Pero la iglesia es un todo. Hay gente que llega a la iglesia, yo les digo, llegan despojados. Hay otros que llegan despojados, heridos y medio muertos. Despojados y heridos. Y otros llegan despojados, heridos y medio muertos. Hay gente que llega en pedacitos, hermano. De verdad, literal.
su mentalidad toda destruida, su alma, sus emociones todas destruidas. Pero si hay un Ezequiel que diga, si tú le crees a Dios, si tú buscas a Dios, Él tiene un plan para tu vida. Y de que te da vida, te da vida. Amén. Entonces necesitamos pastores así. Pero nosotros sabemos y traer, hermano, una palabra profética. La palabra profética no es solamente decir el futuro, que sí lo es. Una palabra profética es una palabra que viene de Dios, donde los Ezequieles están delante de la presencia de Dios y le dice, Padre, dame una palabra que traiga vida, Señor. Tráeme una palabra que una hueso con su hueso. Padre, tráeme una palabra que levante tendones, Señor, que restaures este matrimonio. Y están los Ezequieles clamando, Padre, Señor, háblale al varón, Señor, que ame a su esposa, que ore por su esposa. Háblale a la mujer, Señor, háblale a los jóvenes. Se requieren esos Ezequieles, hermano. Porque un profeta no es el que se pavonea, no es aquel soberbio, arrogante, es aquel que dice, Padre, levanta, Señor, para que tu nombre sea glorificado. De nada nos sirven los títulos, hermano, de veras, si no buscamos que la gente salga de su condición. Usted no ande buscando títulos, qué feo, qué tremendo, cómo nos hemos desviado, mi hermano. Cuando dice la Biblia, el pastor da su vida por las ovejas. Se parte ahí en la presencia de Dios. Señor, restaura los matrimonios, Señor. Padre, yo no me voy de tu presencia sin que tú levantes jóvenes, Señor, que te amen, que te sirvan. Esos son los Ezequieles, hermano. De nada te sirve un título, no andes buscando títulos. Dile, usa mi vida, Señor, para que los huesos se levanten y se levante de este pueblo un ejército poderoso. Amén. Ahora, hermano, ¿por qué todo aquel que quiere cumplir el propósito de Dios, usted sabe que Dios tiene algo para usted? ¿Por qué se requiere que usted y yo, a mí me falta mucho, que estemos en una constante restauración? ¿Por qué se requiere? Mire, primeramente, Hebreos 12:13. Ahí me impacta un chorro, me regreso a lo de los huesos secos, que eso me impacta. Señor, nada es imposible para ti. Si tú vienes pensando que ya no hay solución, tú ve los huesos secos, como Dios levantó un ejército y di, nada es imposible, Señor. Nada es imposible, Padre, para ti. Amén. ¿Por qué yo tengo que estar en una constante restauración? Hebreos 12:13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, las áreas no restauradas, para que lo cojo no nos saque del camino, sino que sea sanado. Hermano, si hay áreas en nuestra vida que no están siendo restauradas y no avanzamos en ellas, nos podemos regresar al mundo. Podemos ser una piedra de tropiezo. Hablando de lo que ahorita me va a meter de lleno a la identidad. Si como cristianos no entiende que su propósito no es igual que el de su hermano, va a haber mucha competencia, va a haber mucho celo, va a haber mucha envidia. Usted va a estar diciendo, es que yo quiero tocar la batería, es que yo la quiero, enséñeme, pastor. Y ahí está el pastor enseñándole y no la agarra y nunca la agarró, porque a lo mejor usted iba a tocar el bajo, pero usted y yo estamos aferrados. No, es que yo quiero eso, pónganme a mí eso. Y Dios dice, es que eso no es lo tuyo. El pastor Juan Carlos dice, cuando alguien entiende la línea en donde Dios, lo que Dios tiene para ti, anda, hermano, te vas a gozar. Floreces, exactamente. Usted no tiene por qué andar envidiando a nadie. Mire, yo antes a mí me pasaba algo. Usted sabe que mis hermanos son una eminencia en la música. Y yo no, mis hermanos. Yo decía, a mí no se me da nada. Y luego ellos son multiusos. Aquí, allá, acullá, en las bodas. Y yo decía, no, pues ¿yo qué? Yo pensaba así. Pues a lo mejor soy el patito feo. A lo mejor me recogió mi mamá debajo de un puente, del burro mión, ¿verdad? Así dicen.
Porque yo sentía, es que yo no soy así, Señor, yo no, o sea, claro, traes la música por herencia, pero sientes que no es lo tuyo. Pero a mí me apasiona predicar, me apasiona ver vidas restauradas. Eso era lo mío, pero yo estaba aferrada antes, no, es que yo quiero cantar como ellos. Hasta que yo entendí, yo no puedo ser una primer voz, porque yo no tengo potencia. Pero entendí, soy un buen coro. Soy un buen coro que resalta la primer voz para que la canción se escuche padre. Pero si se fija que eres libre cuando entiendes tu propósito en la vida. Y vamos a dejar de estar anhelando lo de los demás, mis hermanos. De verdad, Dios tiene algo bien hermoso para cada vida que entra por ese lugar. Amén, por esa puerta. Entonces, si esas áreas no están siendo sanadas y restauradas, una persona se puede ir. O también, hermano, vamos a hacer que alguien diga, ¿para qué voy a esa iglesia? Si son bien tremendos. De verdad, hermano, hay gente que es nueva, llega a una iglesia, ver a los sugieres, cómo te reciben los sugieres. Ya desde ahí sienten la presencia de Dios. Llega una vida, abrácelo, dígale bienvenido, Dios te bendiga, ven, ¿qué necesitas? Aquí es de verdad, ¿nos ha pasado? Dice, es que aquí como que sí les intereso, de verdad, o sea, pero ¿qué sucede cuando alguien es indiferente a los demás? O sea, no tiene una identidad de lo que es en Cristo. Podemos ser una piedra de tropiezo, hermano. ¿Para qué más necesitamos estar siendo restaurados? 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja. Ahorita yo le hablaba de los celos, la competencia, las envidias. Y esto no es solo en la iglesia, hermano. A veces hasta en la propia familia. Entre los mismos hermanos a veces hay competencia. Porque no entiendes tu identidad. Hay celos, hay envidia. Y no eres libre. Eso te esclaviza. A veces estamos compitiendo a ver quién tiene un mejor carro, a ver quién tiene una mejor casa. Yo le decía a una persona, gózate por lo que a ti te ha dado tu esposo. Tú no tienes por qué andar envidiando lo de los demás. Yo sé que no es conformarnos. Si tienes la oportunidad de tener otro trabajo, adelante, pero no estés compitiendo. Eso te esclaviza. Tú gózate. Ayer le decía a la muchacha, gózate porque tienes una casa. A lo mejor le faltan arreglos, claro que sí. Pero dile, gracias, Padre, tengo un techo, Señor. Tengo a mi familia, pero hasta en las mejores familias, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no hay una identidad. No hay un, ¿cómo se le llama? No es conformismo. No hay un contentamiento. No hay contentamiento. Y de verdad, hermano, necesitamos esto. Entonces Satanás toma ventaja. Lo que ahorita le decía, aquellos hermanos que ya tenían tiempo, están dándoles un mal testimonio. Y Satanás toma ventaja porque la hermanita decía, pues yo me siento triste, hermana, porque esta persona era con quien yo me apoyaba y ahora veo sus actitudes. Está tomando Satanás ventaja. Y estas personas son nuevas, se pueden ir al mundo. Pero digo, Señor, voy a orar. La obra es tuya. Amén. Yo nada más voy a orar. Entonces Satanás puede tomar ventaja, mis hermanos. Cuando no tenemos una identidad restaurada, aún hasta en el matrimonio, hermano, se puede competir. La mujer con el esposo, a ver quién tiene la autoridad o quién gana más. Dice la palabra que el amor no es jactancioso, no se envanece, pero a veces hasta en el matrimonio, cuando no entendemos nuestra identidad. ¿Sabe por qué se da el feminismo? Porque no hay identidad. ¿Por qué se da el machismo? Porque no hay identidad. Porque hay gays y homosexuales, con todo el respeto, no hay identidad. Necesita ser restaurada la identidad y Satanás toma ventaja. ¿Sí, mis hermanos? ¿Por qué necesitamos ser restaurados? Para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. ¿Cuál es la evidencia de que alguien está siendo restaurado? Porque se ve el carácter de Cristo. No, antes era bien rebelde, pero ahora como que, pues ya hace más caso, ya obedece, ya no me reniega. Está siendo restaurado.
Sí, mis hermanos, le digo, no completamente, pero ya está dando sus pasitos. Amén. Para que no se me frustre. Entonces, hermano, repito, la falta de identidad va a provocar competencias, envidias, celos. Y dice la Biblia que donde hay celos amargos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay competencias, celos y envidia, no reina el Señor. Está reinando Satanás. Ahí hay demonios, mis hermanos. Por eso le decía ahorita, Satanás puede tomar ventaja. Por eso Dios quiere decirme, tú eres una parte importante del cuerpo de Cristo. A lo mejor soy el dedo chiquito, pero gloria a Dios, porque yo entiendo que el dedo chiquito, si no lo tiene, se va a ir de lado. ¿De veras? De verdad, mis hermanos, cuando tú entiendes eso, te empiezas a gozar. Señor, que te dicen, es que lo tuyo es el servir. Y tú vas a decir, gracias, Señor, yo me gozo al servir. Tú ya me dijiste que esta es mi área. Y yo no tengo por qué andar deseando cantar, si lo mío es el servicio. Amén, mis hermanos. Bueno, ahora sí, rápidamente, ¿qué es la identidad? La identidad es quién soy. Es a dónde pertenezco. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Esa es la identidad. ¿Quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿Y cuál es mi propósito? Hermano, cuando alguien logra entender, tengo un propósito de Dios, eso te da vida, hermano. Eso te da vida y dices, yo lo quiero alcanzar, Señor. Cuando yo entendí esto, hermano, yo dije, me voy con todo, Señor. Me voy con todo. Y hasta me corrieron de mi casa, pero yo decía, me voy con todo, Señor. Me voy con todo, amén, porque yo te quiero servir, Padre. Y cuando te decides, hermano, no esperes que te vaya bien, te va a ir mal. ¿Sabe por qué? Porque Satanás se levanta también. Sí, mis hermanos, entonces tú tienes un llamado. A mí me gusta mucho, 2 de Timoteo 1:9, que dice, al que nos salvó, nos dio una salvación tan grande, pero dice, y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, si es ahí, sino según el propósito tuyo. Hermano, hay gente que está envejecida porque no entiende, no tiene visión. De verdad, cristianos y no cristianos. Cuando tú entiendes, por ejemplo, el padre de familia, Señor, yo quiero que mis hijos te conozcan. Yo quiero que mis hijos sean sabios para la salvación. Que cuando ellos crezcan no hagan lo que yo hice. Esa es tu visión. Señor, yo quiero que mi esposa deje de estar amargada, Señor. Ese es tu propósito como varón. Acuérdense que primero tenemos una responsabilidad en nuestras casas, hermano. Si nosotros somos fieles en nuestra casa, en lo poquito, el Señor me decía eso. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a confiar una iglesia. Pero si Él ve que no hay fidelidad allá, no nos puede confiar acá. Entonces, hermano, Dios tiene un llamamiento precioso para su vida. Hermano, usted de verdad, bueno, me gusta mucho el testimonio de Jesús Adrián Romero, porque él cuenta que un jovencito fue a su casa, tocó, entregó un folleto y dice que su familia empezó a conocer al Señor. Su mamá tenía cáncer, su mamá fue sanada por un jovencito. A lo mejor ese jovencito jamás lo volvió a ver, pero se levantó ahí un varón grande, ¿verdad? Que ha bendecido a la iglesia. No sé cómo esté ahorita, el Señor lo bendiga y lo guarde, pero él le ha sido mucha bendición. Por uno. Hermano, una mujer, eso lo cuenta mucho mi papá, cuando Naamán, ¿sí? Se los habían llevado esclavos, no sé si es los sirios, perdón. Entonces llevaban a una muchachita esclava y había un hombre llamado Naamán que era capitán, era de los grandes. Ajá, era capitán del ejército, el general del ejército, o sea, era un grande, pero estaba leproso, o sea, no tenía esperanza. Entonces dice que había una sierva que era israelita y ella le dijo, yo sé dónde puede ser sanado. Por una muchachita que hizo algo, mis hermanos. Y aquel varón, usted sabe, llega con Eliseo, ¿sí? Y le dice, bueno, ni siquiera lo ve Eliseo, ve y lávate. Pero por una muchachita que hizo algo.
que evangelizó, fíjese. Entonces nuestra vida tiene un plan, tiene un propósito de Dios. Usted lo tiene que creer, mis hermanos. Cuando uno lo cree, usted no va a estar en amargura, usted no va a estar en tristeza. Dígale: Padre, usa este vaso. Hermano, yo anhelo que muchas mujeres salgan de la depresión. Yo anhelo que muchas mujeres conozcan al Señor y yo digo: Señor, usa este vaso. Si mi vida te sirve, aquí estoy. Pero con eso, porque ahora, hermano, todo lo que fue para nuestro mal, ahora ahí es donde le vamos a dar el golpe al diablo. Pero en la medida en que estemos siendo restaurados, todo lo que fue para su mal, mi hermano, si usted se deja restaurar en las manos de Dios, usted va a tener autoridad sobre eso. Por eso, un día usted va a dejar de llorar y de sufrir por lo que vivió atrás. De verdad, mis hermanos, le va a decir: Señor, gracias, porque ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo que lo que fue para mi mal, tú lo vas a usar. Amén. Porque nadie puede entender a otro por lo que, por ejemplo, yo era muy depresiva. Nadie puede entender a otra depresiva como yo, que lo viví en carne propia. ¿Sí me explico? Entonces, mis hermanos, gócese, gócese. Entonces, nosotros llegamos a Cristo, hermano, con una identidad destruida, con una identidad tergiversada. ¿Qué es tergiversada? Deformada. A veces no entendemos palabras, ¿verdad? Pues ¿de qué está hablando? Tergiversado es deformar algo. Váyase rápidamente, ya no va a tardar mucho. Lucas 3:5. Fíjese cómo llegamos al Señor, con una identidad equivocada, destruida, tergiversada. No, todo es mal. Lucas 3:5 dice: todo valle se rellenará, todo valle. Dice: y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Eso es restauración, hermano. Eso es restauración. Bueno, hermano, entonces dice: todo valle se rellenará. Nosotros venimos al Señor, a veces como el gusanito, ¿verdad? Nadie me quiere. No, es que, ¿sabes qué? Los demás pueden salir adelante, pero yo no voy a poder. Esa es una mentira del diablo. ¿Sabes qué? Ellos pueden ser restaurados, ellos pueden ser felices. Esa es una mentira del diablo, porque nos dice: tú nunca vas a ser feliz. Venimos así, mi hermano. No, yo no sirvo para nada. Los demás sí pueden, yo no voy a poder. Pero conoces al Señor y el Señor te dice: todo lo puedes en Cristo. Todo lo puedes en Él, no en ti, ¿sí? Porque aquí no es de que todos tenemos un potencial. Hermano, nosotros tenemos una naturaleza caída. Esa es una mentira del diablo de los coaches, ¿sí? Tienes un potencial. No, vas a ver. No, tenemos una naturaleza caída. Tenemos un alma, dice la palabra de Dios. Pero dice: todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece. Amén. Pero dice: ¿y todo monte qué? Todo monte y collado se bajará, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque o venimos en los suelos o venimos así como que la última coca en el desierto. Qué bárbara, iglesia. Conmigo te sacaste la lotería. Qué bárbaro, Dios. No pudiste escoger a otro mejor. A veces malformamos a los hijos. No, hijo, nadie es digno, le decimos como a Thor. Nadie es digno de ti. Eres Él. No, qué bárbaro. Entonces venimos al Señor y el Señor nos da nuestro bajoncito. No, mijo, usted fue salvo por gracia. Dios tuvo misericordia de usted. Amén. Por eso a mí me gusta muchísimo. Iba a decir me encanta, pero no hemos decidido, ya se cree. Porque o estás muy abajo y el Señor te da tu equilibrada. Tú eres real sacerdocio, nación santa. Eres el pueblo adquirido por Dios. Tú eres hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo. Eres la luz del mundo, eres la sal de la tierra. Pero ¿qué le pasó, por ejemplo, al apóstol Pablo? Enseñado a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín. Pero le dieron su quebradora, su quebrantada. Es que Dios nos va a equilibrar, mis hermanos. Es restauración. Porque al altivo lo mira de lejos. Por eso si venimos así como la... No, qué bárbaro. No, mijo, bájale 3 rayitas.
Tienes que ser manso, dice el Señor. Dice, aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde, y hallarás descanso para tu alma. Pero necesitamos la palabra, amén, que nos equilibre. Y si no nos entra por la palabra, si no entendemos por la palabra, va a venir el quebranto. Pero que no venga, amén, por las buenas, dice el Señor. Por las buenas. Le digo a mis hijos, que no venga la ballena, hijo, como Jonás caso. Sí, entonces, hermano, venimos con una identidad así, pero a eso venimos a la casa de Dios. Sí, mis hermanos, a ser restaurados. Ahora, ¿cómo se forma en un inicio nuestra identidad? ¿Cómo se nos forma nuestra identidad? Por la vida que nosotros hemos tenido, por las experiencias que tuvimos en nuestra casa. Hermano, padres dañados forman hijos dañados. Por eso, primeramente, los que somos padres de familia, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Usted necesita ser restaurado, usted y yo, para que usted no le diga a su hijo, eres un inútil, qué menso estás, ay, estás bien feo, qué fea nariz tienes. Oh, mi hermano, no ande haciendo eso, aunque la tenga así. Dígale, aunque parezcamos changuitos, de verdad, mis hermanos. Mire, hace poquito pasó una situación con uno de mis hijos. Ay, ya me alargué. Que el maestro, a él nunca le había tocado un varón como maestro, un hombre. Entonces él tenía miedo. Y resulta, hermano, que yo me entero por otras señoras en el WhatsApp que el maestro los ofende mucho. Que el maestro le dice, ay, son bien burros, que les dice muchas cosas a los niños. Entonces, pues a mí me dolió mucho, ¿verdad? Yo hasta dije, lo voy a sacar y le voy a decir al profesor. Pero Dios me dijo, clama por él para que él sea, ese maestro sea salvo y no siga dañando. Porque decía mi esposo, si uno tienes temor a veces por el bullying de los niños, pero que un maestro les diga, que el mismo maestro los esté ofendiendo, hermano, eso te marca la vida. Y le digo a mi hijo, ya aguanta, ya te quedan 2 meses, hijo, aguanta, bendícelo. Créame que yo quería ir, no, le voy a decir a la directora y que lo corran. Y el Señor me dijo, ora por él, clama por él, para que no siga lastimando más niños. Y eso hice, hermano. Dije, sí, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si él es así, es porque está mal internamente. Ay, no, de veras, Dios nos enseña muchas cosas. Ahí está que sale Obedcito en la mañana y le digo, hijo, todo lo puedes en Cristo. Obedece al profesor, pero tú no creas las palabras que él te dice. Tú eres un hijo de Dios y en Cristo vas a hacer muchas cosas, hijo. Tú vas a servir a Dios. Y así me agarro, hermano, y parezco loquita. Pero le digo, obedécelo porque es tu autoridad. Pero no le creas, porque él no conoce a Dios. Tú eres un hijo de Dios. De verdad, mis hermanos, somos tan amados por el Señor. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Aunque no te guste tu nariz, así te hizo el Señor. Y eres hermoso delante de Él. Dice, a mis ojos eres de gran estima. Yo di naciones por ti, hermano. Dio naciones por ti. Yo les digo, si no lo quieres ver a la luz de la palabra, médicamente o según la ciencia, ¿cuántos espermas había? Y tú entraste. Y Dios dijo, tú vas a nacer. Por eso te digo, si no me crees a mí, créele a la ciencia. Para que veas qué importante eres. Yo cuando entendí eso dije, gracias, Señor. Gracias, Padre. Entonces tú no eres. A veces los padres dañamos a los hijos. A veces los amigos dañan a los demás. Los humillan. Hace poquito una amiga nos pidió perdón porque dijo, es que yo siempre me burlé de ustedes. Es una amiga cristiana, Y yo le digo, bueno, el arrepentimiento, aunque sea tarde, pero llegó. Pero yo sí me sentía muy ofendida por ella. Era muy altiva esa muchacha, pero ya reaccionó, ya la tocó el Señor. Pero hermano, le digo, las situaciones, a lo mejor no fue en tu casa no pasa nada, pero los amigos, pero en el trabajo hay muchas competencias, hermano.
muchos celos, muchas envidias, porque no entiendes. Yo solamente soy un eslabón para que el otro haga bien su trabajo, pero es falta de identidad, hermano, falta de restauración. Entonces por eso el Señor nos trae a su casa. Hermano, dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Le repito, padres dañados, padres que no están bien en su identidad, van a producir hijos con una identidad incorrecta, deformada. Sí, mis hermanos, porque Satanás sabe que si le destruye su identidad, va para abajo o lo esclaviza, mis hermanos. Es bien importante que seamos restaurados en esta área. Es bien importante, porque Satanás destruye una vida. Porque le digo, en nuestras casas, con los amigos, en el trabajo, todo eso nos forma una mentalidad, una manera de ver las cosas, no, una manera de sentir que está incorrecto. ¿Sí, mis hermanos? Mire, vámonos rápidamente. Híjole, ya se me hizo tarde. Génesis 35, del 16 al 18. Nada más les voy a dar, es que les traía 2 ejemplos, nada más les voy a dar uno. Una vez se los dije a los jóvenes, ¿verdad? Aquí nos habla, Génesis 35, de la muerte de Raquel. Raquel, la esposa de Jacob, ¿sí? Pero también nos habla del nacimiento de Benjamín. Ahí hay algo, ¿verdad? Cuando algo muere, algo tiene que nacer. Entonces, ahí nos dice, hermano, que Raquel estaba a punto de dar a luz. Entonces dice que hubo trabajo en su parto y que ella falleció, fíjese. ¿Cuánto fue lo que estaba batallando ella para dar a luz? Que murió. Pero dice que antes de morir, ella le dice al niño, le dice, tú te vas a llamar Benoni. ¿Qué significa Benoni? Significa hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor. Pero dice que luego, y ella muere, pero le llamó Benoni. Hermano, las situaciones que hemos vivido nos dan una identidad. ¿Sí? A veces le repito, los padres bien dañados, ¿qué va a salir de su corazón hacia los hijos? Te va a pasar lo mismo. A mí me pasó, a ti también te va a pasar. No, hermano, en vez de que le diga, no, hijo, tú vas a ser mejor. Tú vas a ser mejor porque ahora estamos en Cristo. De verdad, mis hermanos, pero necesitamos mucho esa restauración. Entonces dice que cuando nació, pues que lo ve el papá, ¿sí? Lo ve Jacob, un hombre que conocía al Señor, y le dice, mas su padre Jacob lo llamó Benjamín. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa Benjamín? Hijo de la mano derecha. La mano derecha, hermano, es un sitio de honor. O sea, tú no vas a estar en tristeza. Tú no fuiste llamado para estar en dolor. Eso es restauración. Tú eres aquel honorable. ¿Qué más significa Benjamín? Esto me gustó. Significa virtud y fuerza. Eso significa Benjamín. Hermano, Satanás tiene un diseño para nuestras vidas. Y Satanás lo logra por medio de las ofensas, por medio de los divorcios entre los padres, de los pleitos, de todo eso, hermano. Satanás logra formar su diseño. Eso le da lugar, palabras incorrectas. Eso forma un diseño en nuestros hijos. Es más, hermano, hasta entre los esposos. Dice, la mujer sabia edifica. Usted dígale a su esposo, estás bien guapo. Yo le digo, aunque estás panzoncito, qué bonita tu pancita, si eres hermoso. Dígale, claro, hay que echarle ganas ahora por salud. Pero yo le digo a mi esposo, tú eres hermoso, así me gusta tu pancita como estás, pero hay que echarle ganas, vámonos a correr. ¿Sí, mis hermanos? Es que o usted lo puede llevar por el caño, mis hermanos. Ay, ¿por qué no ganas más dinero? Tienes que ganar más dinero. No, eres un fracasado. Usted lo va a llevar hacia abajo. Dígale en el nombre de Jesús, esposo, dígale, ahorita andamos en las vacas flacas, pero no nos vamos a quedar ahí. Juntos vamos a salir. ¿Sí, mis hermanos? Igual el varón, no le diga, vente mi gordita. Por si no bajamos, le digo, y tú me dices gordita. Dígale, te amo, gracias porque diste a mis hijos a luz, por eso se nos deformó aquí, mi hermano, aquí. Porque dio a sus hijos a luz, de verdad.
pero podemos edificar o podemos destruir. Qué importante es, hermano. Yo conocí hace tiempo una experiencia, un hombre que empezó en su trabajo y empezó a crecer, empezó a avanzar mucho, a ganar dinero, a tener muchos negocios, pero ¿sabe qué? Su esposa lo trataba mal, su esposa lo menospreciaba mucho. Y le digo una cosa, este varón que en lo natural empezó a avanzar, se vino hacia abajo por pura depresión, porque lo pudo tener todo acá, pero la esposa le decía, no, de todas maneras, es un miserable, eres esto, eres el otro. Y él, aunque le digo, ya llegó a lugares altos, se vino hacia abajo por pura depresión, porque no sentía el apoyo de aquella que le debió dar. Es importante nuestras palabras, mis hermanos. Ya con esto termino. ¿Cómo se da entonces esa restauración de nuestra identidad? Primeramente, mis hermanos, al tener y desarrollar una comunión íntima con Dios. Fíjese, usted tiene que empezar, pastores, tenemos que enseñar a la gente nueva a desarrollar una relación con Dios. Ustedes tenemos que enseñarles a orar, tenemos que enseñarles a meterse en la palabra de Dios y a venir a la iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? Proverbios 28:5 dice, bueno, le voy a leer 28:5 la parte B. Ya sabe que un versículo se divide en A, B, C. Dice, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Por eso tenemos que enseñarles los pastores. Tienes que orar, tienes que empezar a orar. ¿Eres nuevo? Yo les digo, aunque sea 5 minutos, hermana, pero empieza a crecer en la oración, empieza a leer la palabra, agárrate Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Sabe por qué? Porque la oración, hermano, no es solo hablar con Dios, es hablar con Dios, pero no es solamente eso. La oración es cuando nos hablaban del camello, sé que el camello se inclina para que le quiten su carga ante su Señor. Eso pasa en la oración, mis hermanos. Dice que entregamos nuestra debilidad y recibimos el poder de Dios. Por eso un cristiano debe desarrollar una relación con Dios. La oración es depender de Dios. Sí, mis hermanos. Bueno, enséñales bien el Padre Nuestro. Lea, de hecho, para aprender a orar, tenemos que leer la Biblia. Yo les digo así, ¿sí? Hermano, tenemos que desarrollar una comunión con Dios. ¿Qué es comunión con Dios? Oración, lectura de la palabra, congregarnos. Ahora, hermano, estas 3 cosas van juntas, Porque hay quien dice, es que yo en mi casa ahora no fui, hermana, pero allá leí y allá oré. Qué bien, hermana, pero la Biblia dice no dejes de congregarte. O sea que si tú te la puedes pasar en tu casa orando y leyendo, pero no vas a la iglesia, no tienes comunión. Y no eres parte del cuerpo de Cristo, aunque en tu casa ores y leas. Tenemos que ser parte de una iglesia. ¿Sí, mis hermanos? Usted sí ora y no lee la palabra, nos podemos volver pura emoción. No tenemos base bíblica. ¿Sí, mis hermanos? Y si usted lee la palabra y usted no ora, no se le va a abrir la palabra. No se nos va a revelar la palabra. Por eso esas 3 cosas, oración, lectura de la palabra, congregarnos. Si usted no sabe cómo hacerlo, acérquese a sus pastores, acérquese a sus líderes y dígale, ¿cómo oro? Con confianza, mis hermanos. Dígale, enséñame a orar. ¿Quiere aprender a orar? Véngase los viernes. ¿Quiere aprender a leer la Biblia? Véngase a las 11. Tienen estudio, creo. Aquí le van a enseñar cómo leer la palabra, dónde tiene que empezar. ¿Por qué, hermano? Le repito, la oración es entregar mi debilidad, recibir la fortaleza de Dios. La oración es depender de Dios. La oración es, hermano, de verdad, Jesucristo oraba muchísimo. Marcos 1 me parece. Se levantaba de madrugada y oraba. Por eso tenemos que enseñarle al pueblo la oración. La oración. Ahora, la palabra de Dios, mis hermanos. Ya estoy terminando, para que se despierte. La Biblia, mis hermanos,
Jeremías 23:29 dice que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Cuando usted viene aquí y dice, soy linaje escogido, me está golpeando, mis hermanos, mi manera equivocada de pensar. La palabra es un martillo que va a quebrantar mis estructuras mentales, mi forma que yo traía de ver las cosas, y va a empezar a decir, Señor, soy amado. Hay gente que no se siente amada, mis hermanos, y el amor es una necesidad básica. ¿Y sabe qué? Qué bonito que alguien llegue a la iglesia y empiece a sentirse amado, empiece a sentirse en familia, porque dice, Él hace habitar en familia a los desamparados. Qué bonito, hermano, que puedan encontrar aquí en la iglesia el amor de Dios, porque hay gente que está restaurada en su identidad. ¿Sí, mis hermanos? Entonces dice que la palabra es martillo y la palabra es medicina. Salmo 107:20. Por eso usted no vea la Biblia como que la ponemos en el Salmo 91 en nuestras casas. No, hermano. Léala y dígale, Padre, sáname. Padre, golpea mi manera equivocada de pensar. En estas 2 semanas, hermano, hemos estado orando por personas que traen mucho rechazo. Una de ellas nos decía, es que mi mamá siempre me ha tratado mal. ¿Sabe por qué? Porque ella se parece al papá, a su papá de ella, a su papá, y su papá fue muy infiel con su mamá. Entonces la mamá agarra coraje contra ella, que no tenía nada, o sea, ella no tenía la culpa, pero muy rechazada y con mucho dolor, porque decía, mi mamá siempre me ha ofendido, no me quiere en su casa. Dice, llego a su casa y me corre, entre muchas otras cosas, mis hermanos. Dice, y yo anhelo el abrazo de mi mamá, anhelo que ella me ame, pero no me puede dar amor porque su mamá está muy dañada por la infidelidad del papá. Entonces le digo, padres dañados, hijos dañados, pero le digo, viene la palabra y te dice, con amor eterno te he amado. Viene la palabra y te dice, de tal manera yo te amé, que di a mi hijo. No decían ahora en febrero, si nadie te manda cartas de amor, aquí hay muchas cartas de amor para ti. Si tú piensas, nadie me trajo chocolates, Él dio a lo más preciado, dio a su Hijo Jesucristo por ti. Pero, hermano, a veces no podemos recibir el amor de Dios. ¿Y sabe que el amor de Dios sana tanto nuestras vidas? Cuando tú dices, Señor, una vez yo leí un libro que a mí me gustó mucho, ¿verdad? Decía, Dios te ve con una sonrisa. Dios no está enojado contigo. Claro, si estamos arrepentidos, bueno, pero Él anhela, ama al mundo entero. No está de acuerdo con lo que hacemos, pero Él ama. Esa es su naturaleza. Porque a mí me pasó en una ocasión que yo decía, es que voy a orar para que Dios me ame. Voy a leer para que Dios me vea. No, es que ahora oro y leo porque me ama. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, dice. Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, hermano. O sea, somos tan amados. Él dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y eres de alta estima, aunque tú digas, no, es que estoy gorda, es que estoy flaca, de verdad, somos tan hermosos para Él. Pero hay gente que no ha tenido ese amor, no lo ha experimentado en su casa, que no siente ese valor. Pero la palabra viene y mire, martillo, ¡fum!, empieza a tumbar. Por eso los que estamos aquí, hermano, le pedimos, Señor, usa este vaso para que tu palabra quebrante en el nombre de Jesús y reciban tu amor, que no tienen por qué estar en esa condición. Amén. La palabra, mis hermanos, son palabras de vida eterna. Juan 6:63 dice, las palabras que yo les he hablado son palabras de vida eterna. Hermano, muchos libros te van a informar, pero solo la palabra nos va a transformar. Solo la palabra renueva la mentalidad. Sí, mis hermanos,
de verdad no la necesitamos. La palabra dice, Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer el amor del Padre? Métete a la palabra. Hermano, conocer a Dios como Padre trae tanta sanidad al corazón, te trae tanta seguridad, te hace sentir protegido. ¿Por qué cree que el salmista decía, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado? Usted sabe que él no era aceptado mucho por su papá, lo tenía allá en el fondo. David fue muy rechazado, pero conoció el amor del Padre. Por eso necesitamos, hermano, no tome la Biblia como pastel para ocasiones especiales. Tómelo como el pan diario. Diga, Señor, porque tu palabra me va a sanar y me va a dar identidad. Amén. Véngase a la iglesia. Con esto termino. Lucas 10:34. La iglesia es el mesón, mis hermanos, donde aquel hombre que quedó despojado, herido y medio muerto, dice que llegó, acuérdense que pasó un levita y un sacerdote, ¿sí lo recuerdan? Ese hombre estaba destruido, así estábamos nosotros, mis hermanos. Hay gente que va a pasar y nos va a decir, de ti no se va a levantar nada, ¿a poco crees que vas a cambiar? Pero dice que pasó un samaritano, ese es nuestro Señor Jesús, que pasó junto a ese hombre que ya estaba muy mal, y dice que empezó a lavar sus heridas, a poner aceite. Esa es la salvación, mis hermanos, es lo primero. Pero luego dice que lo tomó, dice que él inició la obra, el que comenzó la obra, salvación. Pero dice que luego lo toma y se lo lleva al mesón. ¿Cuál es el mesón? Le dice al mesonero, cuídamelo y yo te voy a pagar. El mesón es la iglesia. La iglesia es el estanque de Betesda, donde se mueven las aguas, donde va a continuar mi restauración. La iglesia es, mis hermanos, la cueva de Adulam, donde aquellos que llegan endeudados, afligidos, amargados, deprimidos, van a llegar a ser valientes, los valientes de David. Póngase en sus pies, vamos a orar. Ay, disculpe la hora. Vamos a orar y decirle al Señor, aquí estoy, Padre, con un corazón dispuesto. Entonces, primeramente, hermano, yo quiero que usted le crea a Dios que Él tiene un plan para su vida. Amén. Que lo salvó no para estar ahí muchos años en la silla. Lo salvó para usar su vida, para su gloria y para su honra. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Dígale, gracias, mi Dios, porque eres aquel samaritano, Señor. Dígale que pasó junto a mí, Señor. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 16. Le dice a Jerusalén, cuando tú no fuiste lavada, cuando fuiste menospreciada, cuando nadie daba nada por ti, yo pasé junto a ti y te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive, porque eso es lo que hace tu palabra, Señor. Tu palabra trae vida, Señor, en los lugares secos, Señor. Tu palabra trae luz a las tinieblas, mi Dios. Poderosa es tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nuestro corazón y nuestra vida está dispuesta, Padre. Dígale, Señor, yo reconozco que todavía me falta, Señor. Que hay áreas, Señor, que están secas en mi vida, Padre. Pero aquí estoy para ti, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que tú abrazas, Padre. Que tú abrazas y consuelas, Señor, cada corazón, Padre. Que tu palabra, Señor, cual martillo quebranta, Señor. Que tu pueblo es activado, Señor. Que tu pueblo no quedará postrado, Señor. Que tú traes tu palabra para sanarnos, para librarnos de la ruina. Señor, hoy bendecimos a tu iglesia.
Toda tiniebla sea disipada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos tú y yo. Quiero acercarme más.